La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una serie de las clases de Sheikh Ommy para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma, Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir Nos su amparamos en Dios método del y maldito aprender Satán. todos los idiomas que quieran. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. Estamos aprendiendo cuál es el método correcto de aprendizaje de idioma. ¿Cuál es mi problema? Que muchas veces he intentado aprender idioma y varias veces no he llegado al resultado que deseaba. Y cómo nosotros podemos garantizar el resultado, el fruto de mi proceso de aprendizaje de idioma. Estamos hablando sobre los problemas en el proceso de aprendizaje del idioma. Uno de los problemas graves, pero graves, mortales, que hace amargo el proceso de aprendizaje es la gramática. Lo que cada uno cuando escucha la gramática le da una sensibilidad que quiere vomitar. Le da asco. Dicen, no. Muchachos, tengo una buena noticia. Hoy vamos a aprender la gramática. 10 minutos. Y después vamos a aprender las excepciones de esa norma de la gramática. 45 minutos. ¿Y cómo así? Vamos a aprender los verbos cómo se conjugan en español. Después te vamos a pasar un libro de las excepciones. ¿Y cómo así? No tiene explicación. ¿Por qué, por ejemplo, poner no va a ser pono? Pono. No, no puede ser. Es pongo. ¿Y por qué esto? No tiene explicación. La gente hicieron idioma y nosotros vamos a imitar idioma. Hoy quiero explicar una cosa interesante para ustedes. El proceso de formar un idioma, ¿cuál es? Si tú sepas un idioma durante la historia de cómo se ha formado, entonces vas a entender cómo aprenderlo. Mira, hermano, un grupo de la gente hablaban un idioma entre ellos. Cuando estaban en la isla decían, por ejemplo. Cuando estaban enojados decían, por ejemplo. Poco a poco formaron palabras, quiere decir, de las letras y voces básicos, llegaron a formar palabras. Y poco a poco hicieron intento de juntar palabras para hacer significados más complicados. Y poco a poco, para terminar las cosas más, indicar a las cosas materiales, buscaron a expresar los verbos. Ir, en lugar de decir, yo me voy. Entonces uno dice, poco a poco formaron palabras. Empezaron con she, y después con yo, así, yo me voy, por ejemplo, etcétera, etcétera. Poco a poco formaron. Entonces llegaron a un estado que necesitaban expresar lo que tenían en la mente. Ahora todos estamos expresando, indicando las cosas que están en el mundo exterior, ¿no? Que primero es nombre de las cosas, una pantalla, por ejemplo. Imagínate en el tiempo de la piedra, ¿sí? Cuando querían indicar una pantalla, ¿cómo decían? No puedes tener una idea. ¿Cómo indicaban a un celular en el tiempo de la piedra prehistórica? El hermano dice, no tenían celular. Por favor, respete a todas las civilizaciones, hermano. Por favor. Bueno, ellos tenían su propio celular, su forma con 2 pedazos de palo de madera. Eso era el celular de aquel entonces. Sí lo que tenían, pero era de madera, era natural. Mucho mejor, a favor de la naturaleza, medio ambiente. Cuando lo tiraba ese celular no dañaba, no contaminaba la naturaleza. Pero bueno. Después llegaron a ese grado, necesitaban expresar las cosas mentales. Quiere decir, conceptos humanos espirituales, como los sentimientos, emociones,
Entonces formaron palabras, pero el significado no es tal claro como una silla. Por ejemplo, te digo silla, la silla está bien claro cómo es. Pero cuando te digo la envidia, cada uno tiene su descripción especial de la envidia. Quiere decir, cuando nosotros llegamos del nombre de las cosas materiales a los conceptos que son conceptos mentales, conceptos humanos, entonces transmitir ese concepto va a ser más difícil. No sé si me expreso, si me lo puedo explicar. Entonces, cada nivel de idioma, tal como cuando en su formación tuvo su complicación, por ejemplo, ¿cuánto costó que una persona explique a otro la diferencia entre ambición y la envidia? ¿No? ¿Cómo se formaron esas palabras? Incluso hoy en día hay muchas palabras con doble o triple significado. Se quedaron, ¿no? Ahora, quiere decir, una cosa que no ha sido inventado por un plan, no. Se ha inventado por la necesidad que surgió. Mira la palabra, hermano. Cada vez que surgió una necesidad, inventaron una cosa sin importarle lo que antes han inventado. ¿Me entiendes? Puede ser que lo tenga involuntariamente en cuenta cuando yo voy a inventar la palabra matamosca. Matar, mosca, ya matamosca lo voy a formar. Pero muchas veces, quiero decir, no tengo en cuenta nada. Pared, puerta, no me importa. No es que, ya, porque eso empieza con P, voy a empezar otro con P. No me importa. Quiere decir, por las necesidades que surgieron, entonces se formaron un idioma. Permítanme contar otro ejemplo para que lo entiendan. Un ejemplo así más sencillo. Una vez tú tienes un plan de construcción, ¿sí?, de una ciudad. Por ejemplo, las ciudades en América Latina, que tienen una historia de construcción de 400 años. Quiere decir, los colonizadores llegaron y dijeron, vamos a poner una ciudad nueva. Entonces usted va a ver, por ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, muchas calles rectas, manzana tras manzanas. Quiere decir, usted va a ver una forma inteligente de ingeniería, como arquitectura, así bien clara. Quiere decir, hubo un plan, en base de ese plan construyeron una ciudad. ¿Por qué? Porque no surgió esa ciudad por una necesidad, sino formaron formaron una ciudad, construyeron una ciudad. Entonces todo está bien, recto, las normas se aplican en esa ciudad. Pero vamos a ver las ciudades antiguas, que en un comienzo era una casa, 2 casas, 5 casas, así como una casa detrás de una casa se construyó, un campo se convirtió a un campo más grande, después del río estaba ahí en ese lado, construyeron otras casas en otro lado del río, el río desapareció, pero igual se quedó. Es como ciudad de Qom. Usted no va a encontrar ni lo más mínimo orden en la construcción de esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa ciudad se construyó podemos decir, por lo que surgía, no por un plan. Entonces, cuando nosotros llegamos a un idioma, es un idioma inventado, como Esperanto. Un idioma que lo inventaron, no funcionó y se olvidó. Un idioma como idioma de, podemos decir, programas de computación. Ordenas, funciona, Eso tiene sus reglas, no tiene concepción. Por ejemplo, usted va a aprender programación de computación, no tiene excepción. Sí. Es un idioma, es un idioma de hablar con la máquina. Programador, no tiene excepción. Pones esto, funciona. Funciona. Porque usted ha, podemos decir, fabricado, o mejor dicho, formado un idioma para hablar con computador. Para que tenga una idea. No es que surgió por emergencia, surgió por la necesidad. El idioma que nosotros queremos hablar, cuando sea más histórico, más irregulares, tiene más excepciones. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cómo aprender la gramática. Gramática es una forma de generalizar el uso de palabras. Otra vez, gramática te quiere ayudar a formar palabras, formar frases
dentro de ciertas reglas y normativas. Pero en cuando la persona o el grupo de personas que fabricaron ese idioma no siguieron ninguna regla, ¿cómo después de haber construido esa ciudad buscas poner normas? Cuando no existe. ¿Me entiende? Surgió por surgir. Cuando la persona que produjo ese idioma, o el grupo de personas, ese pueblo, no tenían un plan, ¿cómo hoy en día quieres poner y meter todo dentro de tus normas inventadas por ti? Ordenarlo. No es posible. Entonces, las gramáticas cuando surgió, cuando ellos querían aprender idioma y desarrollar idioma o enseñar idioma a los demás. Entonces, ya, hicieron muchas investigaciones, buscar cosas semejanza. Y, por ejemplo, en caso de español, hace 500 años, ellos eliminaron todo lo que era como excepción. Forzaron el idioma. Usted lea lo que es de Cervantes. Hay muchas letras que se escriben, no se lee, no se pronuncia. Muchísimas. Ahora, el español de hoy es mucho más fluido, mucho más fácil. ¿Me entiende? Quiere decir, lo facilitaron dentro de cuadro gramatical. Dentro de gramática. Quiere decir, forzaron el idioma metiendo, por ejemplo en español, castellano le pasó esto. Le forzaron y lo metieron dentro de las reglas, aunque aún faltan muchos. Bueno, entonces cuando estamos aprendiendo la gramática debemos tener en cuenta, lo más importante no son las normas, para después sufrir las excepciones. Lo más importante es el uso. Lo más importante, cómo la gente común corriente habla. Entonces, si tú quieres aprender gramática, no estamos, decir opuesto, no. Está bien, pero téngalo bien claro que tú, con tu regla de gramática, no puedes ir a exigir a la gente que hablan como lo que tú deseas. La gente habla como le da gana. Y tú debes aprender cómo a ellos le da gana. A veces nosotros estamos tan ahogados en la gramática, salimos de gramática y pensamos que el idioma es gramática. No es así, hermanos. El idioma es el idioma. Es esa ciudad desordenada, construida durante siglos. Entonces, esto te facilita entender la gramática y no ser riguroso en aprendizaje de gramática. Entonces, lo que nosotros podemos decir, tenemos una gramática seca, rigurosa. Eso impide aprendizaje de idioma. ¿Cuál es el propósito de aprender la gramática? Eso hay que aclararlo. Gramática es una ayudita para aprender idioma, no más. Gramática no te enseña a aprender, no enseña a formar palabras. Te ayuda a tener una idea en parte, en alguna parte de uso gramático en las palabras. En esto no. La gramática separada del uso es un gran error. Hay que enseñar la gramática dentro de las frases, que hoy en día los últimos libros de aprendizaje de idioma están haciendo lo posible para quitar la gramática, como la inyección que hemos contado. No te van a decir que estamos enseñando gramática, pero al fondo te están enseñando gramática. Te ayudan a entender similitudes entre el uso de muchas palabras. Entonces tú entenderás que el verbo ser, por ejemplo, y el verbo ver, en la segunda persona dicen ves y eres. Tiene algo de similitud, no más. Hablar correctamente o memorizar las reglas de la gramática. Una vez por todo responde a esa pregunta. Buscamos hablar correctamente. Y hablar correctamente quiere decir obedecer e imitar a la gente nativa en todos sus órdenes y todos sus desórdenes en hablar ese idioma. Eso es el idioma. Quiere decir, una persona que sea muy rigurosa nunca aprenderá el idioma. Entonces, una persona que es flexible lo aprenderá. La base de la gramática, la base es la gramática o el uso nativo de la lengua. ¿Cuál? No, el uso nativo. Imagínate.
La gramática no es absoluta como la matemática. Hay que aclararlo. Mira, muchos verbos en español cuando se acaban con ar, entonces se conjugan así. Pero hay muchos otros verbos que no se conjugan así, punto. La gramática no es lo principal, sino el uso y elocuencia en hablar. A veces no cumplir con la gramática te dará más elocuencia en tu palabra. Ojo. No estamos en contra de la gramática, ojo. Gramática ha facilitado mucho, nos ayuda, todo. Pero no hay que pensar que gramática es todo. La gramática basada en ejemplos, no gramática basada en reglas rigurosas, no. Quiere decir, debes entender que es una ciencia aproximada, no es algo exacto. ¿Cuál es la gramática correcta? Necesitamos aprender gramática porque facilita bastante, por supuesto. Pero ¿cómo aprenderlo? La gramática atractiva e interactiva. Quiere decir, el profesor no viene a dictar gramática. Jugando con los alumnos, dando ejemplos, te ayuda a llegar a entender cómo funciona la gramática. Que es interactiva No es una gramática impuesta. A veces el profesor dice, mira, ya yo lo voy a poner, entonces todos lo dictan y todos lo escriban, punto. Y todo el mundo dice, Dios, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Eso no lo entiendo. Eso es tan duro, eso es tan amargo. ¿Por qué? Y porque no tiene por qué, porque es imitar lo que la gente habla. Entonces nos cuesta entenderlo. Y a veces los profesores hacen mucho intento para hacernos entender esto, ¿por qué? Que no tiene por qué. ¿Me entienden? La gramática flexible, basada en ejemplos. Hacerte entender que la gramática no es absoluta. La gramática dentro de la literatura y usual. No la gramática separada del uso. Vamos a ver, ¿por qué no hemos aprendido inglés? Aunque todos conocemos am, are, no sé, was, ver, no sé qué, todos lo sabemos. What are you doing? Pero igual ya no sabemos tanto cómo se utiliza. Pero si nos enseñaban, yo una vez estaba hablando con un profesor de inglés, dijo, sí es cierto. El profesor de inglés me contaba, es un familiar nuestro, dijo, cuando nosotros estamos enseñando a los mayores que ya no tienen ganas de escuchar nada de gramática, decimos, mira, en cuando tú vas a ver are, ponga ing. Ya no más. Quiere decir, ya no explica, por ejemplo, to be, verbos to be, cómo funciona. Lo quita y lo enseña en práctica. Y eso es la forma correcta. Vamos a volver un niño. Cuando tú involuntariamente aprendiste el español, ¿por qué no fue amargo para ti aprender español? Porque nadie te dijo, te enseño español y debes aprender español. No. Es como esa inyección, recuerda lo que hemos dicho. Una dice, te voy a inyectar esa jeringa. Y tú dices, no, sufro. Sufro antes, en el momento y después. Pero no dice, mira, no te voy a hacer nada. Y mientras tanto está pasando ese algodón mojado con alcohol. Y dices, ay, bueno, me dolió un poco, ya, no pasa nada, ya, se acabó. No hace falta que le informes que le estás inyectando. ¿Me entiendes? La gramática debe ser así, como esa jeringa. Lo inyectas, pero de una forma que la persona no se dé cuenta. Cuando sea así, tan invisible, mejor. Tú aprendas a usar y no puedes explicar, no hay problema. Lo usas correctamente, perfecto, eso es lo que buscamos. Aprender a usar las reglas, no memorizar las reglas. Son dos cosas diferentes. Dominar uso de las reglas y no memorizar las reglas. Nosotros solo a veces, mira, eso es la regla número 1, la regla número 2, pero no sabes conjugarlo, no sabes expresarlo, no sabes nada entonces.
La gramática por sí mismo no es importante. La gramática te lleva a uso correcto, eso es importante. Entonces no necesitamos tanto memorizar las reglas, sino aplicar las reglas. ¿Y cuál es la diferencia? Una vez yo voy a memorizar las reglas, una vez voy a practicar tanto los ejemplos, que los ejemplos van a marcar mi memoria. Cuando una persona usa una cosa incorrecta, digo, eso no me suena, eso no me suena. Como yo digo, la mapa. Che, no. ¿Por qué no? No sé, pero esta palabra, la mapa, no suena. Debe decir el mapa. Ah, bueno. Por ejemplo. Y digo, yo conduzo. ¿Qué? Produzo. No, eso no suena. ¿Cómo que no suena? Es la primera persona, conducir, entonces conduzo. No, eso no es. Entonces, ¿cómo es? No sé la regla, pero se dice conduzco. Usted tal vez no sabe, un niño no sabe la regla, dice, está equivocado. Pero ¿cuál es la regla? No sé la regla, pero sé que no se dice yo sabo. Ni siquiera lo decir, nunca me suena yo sabo. ¿Qué es yo sabo? ¿Sapo? ¿Eres sapo? No, es que no es. ¿Eres una rana? No. Entonces, ¿qué? ¿Entiende? Un niño, ¿qué dice? Dice, tío es un sapo, mamá, el tío es un sapo. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo español y no sabes que primera persona no es sabo, es se. Por ejemplo, cosas sencillas. Una vez tú aprendes los verbos, se utilizan de esa forma, entonces vamos a aprender 10.000 tipos de verbos que son excepciones. Saber, caber, no sé qué, tal. Bueno. Aprender a usar las reglas, quiere decir, si tú sepas que la regla se usa esto, es suficiente. No hace falta que lo puedas expresar. ¿Cómo se llama esta norma? No sé. ¿Cómo se llama el verbo imperativo pasado, no sé, continuo en el tiempo, no sé qué? Ya, no lo entiendo. Futuro condicional pasado. Imperativo del futuro condicional, no sé qué, imperfecto. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Me entiende? Quiere decir, no importa el título de la gramática, lo importante es cómo lo usas. Dar énfasis en dominio del uso, no en las reglas. Mira, el formato y el método de enseñar gramática, si pensemos todo así, se va a diferenciar. Y es un grave problema que impide aprendizaje de idioma que se llama gramática, en cualquier idioma. 6. La gramática en servicio de elocuencia, ni al revés. A veces nosotros sacrificamos elocuencia, que da belleza a lo que hablas, para poder cumplir la gramática. Eso lo vas a entender más en las poesías. En las poesías a veces cambiamos alguna palabra, ¿me entiendes? Para dar más melodía a la palabra. Pero ese uso es incorrecto. Mira, no importa, estamos hablando de elocuencia. Eso es el fruto de aprendizaje de idioma. Hablar con elocuencia. Quiere decir, de una forma clara, agradable, dulce hablas. Vamos a ver siguiente caso, que es el tema, el rol del profesor y alumno. Eso también es un gran problema que tenemos. ¿Qué quiere decir? Los dos no juegan su rol correctamente. Ni el profesor está jugando su rol correctamente, ni el alumno. ¿Por qué? ¿El profesor qué rol tiene? Muchas veces lo hemos preguntado. ¿Qué debe hacer el profesor en la clase? ¿El profesor es principal o el alumno es principal? A veces hay alumnos tan perezosos que piensan el aprendizaje es tarea del profesor. El profesor es como un guía, no más. El profesor es una ayudita, no más. El profesor es solo prepara el terreno, no es la semilla. La semilla eres tú. Tú debes crecer. Agricultor no hace crecer.
Agricultor prepara el terreno, la semilla, el grano crece. El grano hace el esfuerzo. Agricultor solo prepara el terreno, le pasa agua, le moja, le prepara y listo. Le pone en el lugar indicado. Entonces, a veces nosotros llegamos a un punto de exigir tanto a los profesores, más aún cuando estamos pagando a los profesores. Mira, te he pagado, entonces debes meter en mi cabeza inglés y no voy a trabajar nada. Es como tú vas a comprar la comida y dices por ejemplo, camarero, tengo hambre. Dice, señor, la comida está servida, coma. No, yo lo he pagado. Entonces, coma. ¿Me estás forzando a comer? Yo te digo, yo te he pagado para no tener hambre y ahora estoy pasando hambre. Mira, señor, yo he hecho lo que me tocaba, que era servirte la comida. Ahora le toca moverte un poco y comer la comida. A veces nosotros pensamos que incluso el aprendizaje es la tarea del profesor, y eso es errado. Aprender el idioma dentro y fuera de la clase. Hay que tener en cuenta, el idioma no es solamente una hora, llego a la clase y el resto del día voy a dormir, voy a jugar, voy a, no sé, o volver a mi idioma original. No, nunca aprenderás, hermano. Una hora llegas en la clase, aprendes el método, los detalles, te van a responder las preguntas, para que después de la clase, por cada clase dedicas 4 horas aprendiendo. ¿Qué haces en 4 horas? Primero, repasar lo que el profesor te está enseñando. ¿Cómo nosotros hacemos el aprendizaje? Escucha, es importante. Si antes de la clase no has leído la lección nueva, llegas a la clase como un gato que lo echan en un saco y le dan muchas vueltas y le dejan el gato esto, dando la vueltica. Llegas a la clase como un gato confuso. Nosotros lo llamamos gato confuso. Y entonces, profesor, ¿qué estás diciendo? Profesor, ¿dónde estamos? El gato confuso no aprenderá. Señores, no seamos como gatos confusos en la clase. ¿Qué quiere decir? Antes de la clase es obligatorio, lo mínimo 10-15 minutos, ir a ver qué queremos aprender. ¿Qué cosa en esta lección no sé? Antes de la clase, no lo has hecho, es como poner olla sobre la sofá sin prender olla, la sofá, ¿me entiende? ¿Cómo es? Sobre estufa, perdón. La olla sobre estufa sin prender estufa. Y pasará 10 horas la comida no está cocinada. ¿Por qué no lo has prendido? Si antes de entrar en la clase no has leído 10 minutos, es lo mínimo, hasta media hora máximo. Algunos también hacen prediscusión. ¿Qué quiere decir? Lo lean bien antes de entrar en la clase, con un compañero lo discuten. Cuando llegan a la clase, solo hacen sus preguntas al profesor. Solo la parte que yo no lo entiendo voy a preguntar al profesor. Entonces aprovechan lo máximo de la clase, porque no hace falta que el profesor te enseñe cosas sencillas. Solo el profesor va donde el núcleo. Solo el profesor va a plantearte la cosa en el nivel más profundo. Entonces, pre-lectura, nosotros lo llamamos. Antes de entrar en la clase necesitas de 10 a 15 minutos, y lo bien es media hora. De 15 a media hora discutiendo el tema con un compañero, hablando, conversando, dialogando. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Dónde está el punto más fuerte? ¿Dónde está la parte que es ambigua? No lo entiendo. ¿Cuál es lo que debemos preguntar? Entonces, mira, hermano, carácter de un buen alumno, antes de entrar en una clase, tiene 10 preguntas para hacer al profesor. No es que llegue a la clase medio dormido y el profesor enseña y todo. No lo entiendo. Si llegas a la clase con 10 preguntas, pero bien, preguntas como gordas, eso es el proceso de aprendizaje, ya entras en el proceso de aprendizaje. Muchas veces nosotros estamos al margen del proceso de aprendizaje. Por supuesto, no aprendemos. Entonces uno hace buenas preguntas al profesor y lo llamamos lambón. Lambón, ¿qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas con esta pregunta? ¿Quiere decir que eres el más estudioso? Maldito sea. Solo quiere destruir nuestra imagen delante del profesor.
Sea como nosotros, un poco perezosos. Señor, respete. Entonces nosotros estamos molestos con lo que es el más estudioso, prepara preguntas, ¿ya? Pero a los profesores les encanta esto. Eso me gusta. Bueno, entonces ya cuando estamos en la clase captamos, chupamos toda la sabiduría del profesor, lo absorbemos como una tierra que ya está tan seca, preparada para recibir agua. Toda esa agua que echas, lo chupa. Pero una tierra que no está preparada, echas agua, agua pasa. Como una esponja. Como una esponja. Pasa, agua pasa. No está preparado para chupar agua. Absorber. Pero una tierra bien arada, toda agua que echas, desaparece. El profesor llega a la clase y ve que todos están así como, yo digo, leoncitos hambrientos. No dejan ningún pedazo de la carne suelto. Todo lo comen. Como pececillos, esos carnívoros. Piranitas, así como de pirañas. Lo comen todo. Bueno, aprenden bien el proceso. 45 minutos es 45 útil en la clase. El profesor no puede jugar en la clase. Debe enseñar porque todos ya saben. El profesor necesita prepararse para venir a esta clase porque son leoncitas fuertes. Después de la clase, ahora, ya que hemos aprendido cosas nuevas, ya teníamos una idea de la clase que vamos a recibir, lo vamos a repasar, lo vamos a memorizar. ¿Cómo repasarlo? Primera vez lo vamos a leer todo lo que hemos aprendido, listo, sin nada. La segunda vez lo vamos a leer y vamos a subrayar los puntos importantes. Solo subrayar, no más. Por tercera vez que vamos a leer la lección de hoy, lo que sea, como idioma, por ejemplo. Por la tercera vez que estás leyendo, vas a apuntar lo que necesitas memorizar. No es que ya ni repasamos la lección, llegamos al día siguiente a la clase, no recordamos nada. Quiere decir, no hay una ladrilla para que el profesor ponga siguiente ladrilla. Siempre estamos en el primer plano, ya. Seguimos, de cero. Y después, cuando ya nos hemos preparado todo, vamos a citar con un compañero de la clase, sentamos, vamos a sortear, por ejemplo, nosotros hacíamos sortear así. Cada página del libro, al final, tiene un número, o es 1, 3. Por ejemplo, ahí, abres, uno es 8, otro es 9. Abres, uno es 4, otro es 5, por ejemplo, ¿no? Cada uno así sorteaba con el libro. Por ejemplo, yo saco 214, 215. Eso, el número final, que es 14 y 4 y 5. Otro lo abre, entonces menos o más. La persona que, por ejemplo, tenía número más grande, por ejemplo, 8, 9, se tomaba como la posición del profesor, enseñaba. Otro se ponía en lugar de un alumno crítico. Cada parte que no ha podido criticar o analizar, discutir con el profesor, lo discute con su compañero. Y el compañero se pone en lugar de defensor, lo enseña, lo explica, se lucha, aprendiendo. ¿Dónde nosotros hemos aprendido habilidad de hablar, los religiosos? En estas discusiones con nuestros compañeros. ¿Durante cuántos años? 15 años discutiendo. Cada día 4 horas. Entonces, eso te aumenta la habilidad de dominio de palabras. Si es persa, aprenderás persa. Si es inglés, aprenderás inglés. Si no tenga esa discusión, todo lo que estás aprendiendo está en vano. Los sabios decían, es prohibido que uno estudia en un seminario y no tenga esa discusión. Post clase. Es prohibido que utilizas los recursos de un seminario religioso si no tengas estos 5 pasos que hemos dicho. Prelectura, prediscusión, que son 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos. La clase, lectura de lo que has aprendido, referir a referencias, ir a buscar más, aprendiendo más. Incluso tú tienes el derecho de rechazar lo que el profesor enseñó con argumentos. Voy a ver otra referencia. Si el profesor ha tenido algún error, lo voy a apuntar. ¿Ya? Después la discusión. Y los sabios agregan el 6º paso, que dice, cuando ya has tenido todo esto, resume la lección como un autor. Por ejemplo, estamos en la lección nueva. Escribe la lección nueva de tu parte. Entonces, muchas veces, esto se llama taqrir.
Taqrir significa reescribir la lección que has aprendido junto con tu pensamiento, junto con tus comentarios. ¿Qué quiere decir? Yo aprendí cosas del libro, aprendí cosas del profesor, aprendí cosas de las referencias, aprendí cosas de mi pensamiento. Y cosas dentro de la discusión me abrieron pensamiento. Entonces quiere decir, brotando las nuevas ciencias. Estamos desarrollando la ciencia. Entonces, este libro tuyo, por ejemplo, es un libro de jurisprudencia, es un libro de idioma, que lo vas a escribir, todo lo que has aprendido de nuevo lo vas a escribir como una lección. Tú terminas tu curso, eres un gran profesor de esa ciencia, de ese idioma, de esa clase. Y tú mismo puedes enseñar. Si no lo haces, prelectura, prediscusión, nada. Llegas a la clase, siempre sufres en la clase, después de la clase no tienes ganas de volver, no tienes una discusión para que tengas algo de ánimo para estudiar, no tienes motivación para estudiar, prepararte. ¿Qué pasa? Al día siguiente llegas a la clase, tienes más cosas desconocidas. Porque ayer el profesor enseñó cosas que hoy en día no lo tienes. En base de lo que el profesor enseñó ayer en gramática, hoy está enseñando. Entonces cada día tu parte que ignoras se aumenta, se aumenta, aumenta. La clase se va a convertir a Santa Inquisición para ti, torturándote. Y sufres en la clase. Va a ser una tortura. Odiarás, hermano, te garantizo el odio hacia el profesor, te lo garantizo. El profesor sea el santo más grande del mundo, el sabio más grande del mundo, el más profesional del mundo, lo vas a odiar, hermano. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Una hora yo debo sentar, mirar a una persona que no entiendo nada. Es como, por ejemplo, tú vas a sentar, yo te hablo en hebreo. No entiendes nada. ¿Cómo lo quieres aguantar? Entonces, hay que tener un plan para hacer el estudio dentro y fuera de la clase. Vamos al siguiente problema de rol de alumnos y profesores. El profesor no es el eje de aprendizaje, sino tiene un rol complementario. ¿Qué quiere decir? Hay cosas ambiguas en el libro, en el proceso de aprendizaje, en el método de aprendizaje. Tú necesitas consejos personales. Mira, querido, tú tienes tan habilidad, el profesor lo va a detectar. Aprenda la lección de esa forma. Estudia esta forma. Te va a dar referencias. Entonces el profesor te da motivación, te corrige el método. El profesor te enseñará más referencias, te explicará puntos ambiguos y tus dudas y tus preguntas. Y te ayuda en el proceso de aprendizaje. Tú andas, tú corres, el profesor es entrenador. Tú vas a meter la bola en la meta. El profesor solo te indica. ¿Quién está corriendo? Usted. El profesor no va a meter la bola en la meta. No. La pelota en la meta. No lo hace el profesor. Tú lo haces. El esfuerzo es tuyo, el profesor te ayuda. Tu solo te indica, eso es el camino, eso no, esto sí. Pero una de las cosas más importantes del profesor, mantener la motivación de los alumnos. Porque siempre en el proceso de aprendizaje te van a surgir preguntas, dudas, decepciones. El profesor debe asumir la responsabilidad de responderte esto. El alumno es el eje y no debe estar en el segundo lugar. En una clase que el profesor solo está dictando, no es una clase interactiva. El alumno va a aprenderlo poco. Pero cuando el alumno pueda participar, analizar, criticar, preguntar, es decir, sea una clase interactiva, todos sean activos. Hay clases que el profesor te ayuda, adelante, vamos, trabajen juntos. Esto es, esa colaboración, esa interactuación es el proceso de aprendizaje. Y lo más importante, ambiente de una clase debe ser un ambiente alegre, amigable, no un ambiente científico, riguroso, seco. Como uno llega a la clase, sufre. Más aún, la clase de idioma debe ser una clase súper alegre. ¿Por qué? Porque tú necesitas
relajarte de una forma mental, es decir, relajar tu mente para poder aprender. Es el proceso que un niño lo hace. Y el niño lo hace con alegría. Vuelve donde una mamá está enseñando a su hijo. ¿Cómo lo hace? Lo está motivando. Bueno, ha dicho mamá, muy bien, con un beso, aplaudiendo, ¿sí? A su hijo le está enseñando, solo motivando, solo, podemos decir, recompensando a su hijo. No criticando, no con amargura, no. El ambiente es importante. Si una persona piensa que yo ahora a la clase, todos me critican, todos quieren destruir mi personalidad, buscan mis defectos, cada uno tenemos nuestros defectos, ¿sí? Entonces, cuando estás preocupado, asustado, llegas a la clase, esta preocupación no te permite concentrar para aprender. Y el último, ahora en esa parte, vivir con el idioma en lugar de aprender el idioma. Olvida, hermano, aprender el idioma. Así, diga, yo muchas veces digo a los alumnos, diga, yo no quiero aprender el idioma, lo voy a vivir. Quiere decir, cuando tú dices, yo voy a aprender el idioma, quiere decir, te estás forzando a aprender el idioma de una forma limitada. Y no lo vas a aprender. Pero cuando dices, yo he decidido vivir toda mi vida ese idioma, punto. De una. No me importa si aprendo o no, debo vivir ese idioma. Es una cosa diferente. Quiere decir, si quiero leer el libro, debo leerlo en ese idioma. No quiero aprender. Hace días no quiero aprender. A veces, cuando tú dices, no quiero aprender, ya, tranquilo. No quiero aprender, pero lo vivo. Es como una persona dice, debes aprender la natación. No, es que, tíralo en agua, ya, vamos. No nades, mueres. La persona va a aprender a nadar. Pero a veces estamos tanto en la clase de teoría, eso nos cuesta. Diga a ti mismo, no quiero aprender persa, pero participo en todas las clases de persa, hago todas las prácticas, vivo persa. De repente te das cuenta que lo hablas así como tan perfecto que ni siquiera te das cuenta. Como un niño lo hace. Ningún bebé, ningún niño dice, tengo un plan para aprender. Por supuesto hay que tener plan. Pero esto de ser riguroso contra ti mismo, cada día te estás retando a ti mismo, reprochando a ti mismo. Maldito sea, no has aprendido, fulano aprendió. Quiere decir, esta amargura de reprocho de conciencia te hará no aprender. Quita esto. Diga, mira, no me importa. Que todo el mundo en competencia te supera, no me importa. Yo quiero vivirlo y aprender. Así lo vas a aprender, como decir, naturalmente. Y va a ser mucho más dulce y mucho más sabroso. Bueno, en la siguiente clase vamos a terminar, inshallah, esa serie de clases. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على فاطمة وأبيها